Este nuevo tema que iniciamos el día de hoy se llama lógica de programación. Quiero aclarar algo. Cuando hablamos de lógica de programación, nos referimos a todo el pensamiento lógico que uno debe manejar para aprender a programar. Entonces, hay muchos nuevos conceptos que vamos a empezar a entender, como lo es, que es programar, ¿sí? Que es un lenguaje de programación, que es un algoritmo y diferentes temas que hacen que este tipo de espacios pues ayuden a las personas a cambiar un poco su manera de ver el mundo. Ya que, y se los anticipo, si a alguien le gusta este tipo de temas, le voy a garantizar dos cosas. La primera, si a usted le gusta y lo hace muy bien, tiene un futuro muy prometedor, ya que este es el inicio de algo más avanzado, que es lo que hoy en día la tecnología manda la parada, así, que son los famosos programadores. ¿Listo? Personas encargadas de desarrollar todo tipo de aplicaciones, programas, todo tipo de elementos para el uso cotidiano de las personas que trabajan día a día. Entonces, ¿qué es esta clase? Ojo, vamos a aprender a programar, sí, pero muy básico. O sea, es como para que ustedes entiendan, ¿sí? Pero no es programación como tal. La programación como tal va más completa y esto simplemente es como una introducción a dicho elemento, ¿sí? Lo aclaro por qué. Porque no, yo estoy viendo programación. No, esto no es programación, está aprendiendo lógica. Está aprendiendo a pensar como debe pensar un programador, ¿sí? Y eso le va a llevar obviamente a empezar a entender cómo funciona un lenguaje de programación. ¿Listo? Ahora bien, entonces, la lógica de programación, como ya lo hemos dicho, tiene muchos elementos. Ahora, ¿por qué vamos a verla? Vamos a ver qué competencias vamos a desarrollar con esa lógica de programación. Son 6, son bastantes. Y empecemos. La primera dice, comprende qué es un algoritmo. Eso es fundamental para ser un programador. Saber qué es un algoritmo. Usted tiene que haber dado algo de lata con eso en el colegio. Que los algoritmos, que no sé qué. La idea acá es comprenderlo de la mejor manera posible. ¿Qué es un algoritmo? Y lo representa por medio de diagramas de flujo y pseudocódigos. Cuando hablamos de pseudo es algo así como falso, ¿sí? Pseudocódigo es como falso código. Es decir, programas que nos permiten crear código, pero no original, no como un código verdadero, sino como para ir ensayando. Eso se llama pseudocódigo. Vamos a aprender a manejar pseudocódigo, a entender algoritmos y transformarlos en pseudocódigo. Es nuestro primer paso. Y es lo que todo programador, por más duro que sea, tuvo que haber empezado por allí. Si no, no habría logrado lo que ha logrado hoy en día. ¿Sí? Todo programador tiene que pasar por ese punto. A aprender a entender los algoritmos y a transformarlos en pseudocódigo para luego, sí, ya con todo eso entendido, poder crear un código completo. Segundo, maneja conceptos básicos referentes a los lenguajes de programación, tipos de datos y operadores, para qué sirven y cómo emplearlos para la solución de un problema. Entonces, los lenguajes de programación tienen una sintaxis. Esa sintaxis va según el lenguaje que usted quiera aprender. Esto es como, no lo pongamos como aprender inglés o aprender otro idioma como italiano, francés, qué sé yo. Pero en cuestión, digámoslo, de la forma en que están estructuradas, ¿qué debemos saber nosotros? Y eso es lo que yo quiero que me entiendan. Por ejemplo, si yo sé italiano, ¿sí? Quizás otro lenguaje se me pueda parecer más difícil si he estudiado italiano, si he estudiado francés, si he estudiado inglés, porque empiezo a entender que en todos hay una mecánica, hay una serie de reglas. El italiano tiene unas reglas, el inglés tiene otras, ¿sí? Y el español tiene otras. Aunque ustedes no lo creen, el español de los idiomas que más reglas tienen, de los más difíciles de hablar. Solamente que con nosotros que quedamos bajo este idioma, pues se nos hace sencillo, pero realmente uno de los idiomas que más tiene es el español. Y así mismo pasa. En el mundo de la programación hay muchos lenguajes en los cuales ustedes pueden crear diferentes cosas. Y hay lenguajes que tienen ciertas reglas y otros que tienen otras. Pero lo que sí comparten son algunos elementos. ¿Qué? Datos, operadores, variables. Eso lo comparten todos. Así que
si entendemos cómo funciona un operador, si entendemos cómo funciona una sentencia, vamos a poder aplicarla independiente de las reglas que tenga cada lenguaje. Que si yo sé muy bien cómo funciona todo eso, voy a poder trabajar con un lenguaje de programación, voy a poder aprender otro lenguaje de programación, porque ya lo único que me tengo que concentrar es en las reglas que debo aplicar, pero ya entenderé cómo funciona cada uno. ¿Listo? Tercero, comprende el uso de las representaciones algorítmicas y las usa en prácticas. Lo mismo es muy similar al primero, es aprender a manejar los algoritmos y aplicarlos ya en un lenguaje, ¿no? Identifica procedimientos con estructuras cíclicas, secuenciales y selectivas y las desarrolla de forma adecuada. Entonces aquí hay uno que es el repeat, if, ¿sí? Que son ¿qué? Son sentencias que permiten crear una estructura de control, sea tipo bucle o sea digámoslo, de ciertas condiciones. Eso también lo vamos a ver, hace parte de las reglas que tienen todos los lenguajes. ¿Listo? Identifica procedimientos con estructuras repetitivas y las desarrolla en la forma adecuada. Viene siendo lo mismo, los bucles. Cómo crear estructuras repetitivas y cómo usarlos para dar solución a un problema. Y sexto, comprende las ventajas de la creación de proyectos en los entornos de desarrollo IDE. Ustedes ya tienen una idea de ese tipo de competencia, que es programas que nos ayudan a crear algo. Ejemplo, ya lo hicieron, Dreamweaver. Dreamweaver es un IDE que permite desarrollar páginas web. Entonces yo el código lo puedo crear en un bloc de notas, pero si quiero que un programa me ayude, puedo usar un IDE, un entorno de desarrollo, como lo es Dreamweaver. Lo mismo pasa en la programación. Usted puede aprender un lenguaje, pero siempre van a haber entornos que le van a ayudar a hacer que ese lenguaje lo haga más fácil. ¿Sí me va a entender? Porque usted podría diseñar código en un bloc de notas, pero no saben lo difícil que sería depurar todo ese código. Para eso existen programas que le van a ayudar a hacer lo mismo, pero entonces utilizando, digámoslo, reglas, o sea, como ellos, el programa ya conoce muy bien las reglas. Si usted se equivoca, comete una falta, él le va a avisar qué está haciendo mal, o le va a ayudar a completar algunas sentencias porque es duro aprenderse todo de memoria, ¿sí? Entonces, ese tipo, ¿ok? Esas son las 6 competencias que vamos a evaluar. Son 6 competencias muy sencillas. Fíjense que ninguna dice aprender a manejar el lenguaje de programación en tal, no. Más bien es toda la introducción que hay a lo que es la programación. Vuelvo y reitero, lastimosamente este tema no es para todo el mundo. No porque cualquiera no pueda aprenderlo, cualquiera lo puede aprender. Ustedes espero que lo aprendan. ¿Sí? O sea, cualquiera lo puede aprender. Pero llevarlo aplicativo en la vida real es otro cuento. Porque aplicar código en la vida real es sentarme en un computador durante horas a diseñar código puro, ¿sí? Trabajando en base a proyectos o a proyectos ya avanzados y crear y crear algo nuevo desde eso, ¿sí? Que no es para nada fácil. Son horas y horas de trabajo. Y si se comete un error y no se puede depurar de forma correcta, son más horas de trabajo corrigiendo lo que usted no sabe que está mal. ¿Sí? Esto es de paciencia, mucha, digámoslo, capacidad de análisis, ¿sí? Y pues obviamente, por eso les digo, no es para todo el mundo, pero no estoy diciendo que no lo puedan aprender, claro, cualquiera puede aprender eso. Solamente que hay personas que tienen unos talentos innatos para ese tipo de temas. Son muy buenos para estructuras repetitivas, son muy buenos para manejar ese tipo de temas y eso los hace tener un gran potencial, ya que si no lo saben, hoy en día lo que más está requiriendo incluso son programadores, ¿sí? En todas las áreas, videojuegos, inteligencia artificial, ¿sí? Creación de proyectos, páginas web, porque aunque páginas web lo vimos como diseño nomás, recuerden que está el front-end y el back-end, es decir, otros elementos que permiten crear código en base a los programadores que ya programan el código puro ellos, ¿sí van a entender? Entonces, son muchos los ámbitos aplicados de los programadores. Un buen programador en el mundo es una persona que tiene una buena, a nivel, digamos, económico, tiene una muy buena oportunidad laboral, ¿sí? ¿Debido a qué? A que cuando se trabaja en el ámbito de la programación, pues, yo digo, tienen salidas por todos lados. Todo programador puede trabajar en cualquier empresa de software, ¿sí van a entender? O hasta diseñar sus propios proyectos y llevarlos a cabo, ¿sí? Eso es una gran ventaja. Ahora ni se diga si alguien se vuelve programador con énfasis en inteligencia artificial. O sea, ese ya es... Porque ahora las empresas están así, contraten como locos, así no sepan qué van a hacer,
pero contratan como locos programadores especializados en inteligencia artificial, porque los necesitan. Porque la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados y todo el mundo se quiere subir a la ola de la inteligencia artificial. Que puede volverse una burbuja, sí, pero si usted la aprovecha, pues excelente. Si no saben qué es una burbuja, es cuando, por ejemplo, hay un negocio o algo que todo el mundo se sube, sí me voy a entender, pero después cuando hay tanta gente, la burbuja explota y pues ahí sí grave. Pero se cree que la inteligencia artificial durante menos 10 o 20 años va a tener un auge extraordinario, ¿sí? Entonces se necesitan programadores, se necesitan desarrolladores, personas que trabajen en esas áreas y sean muy buenos en ellos, ¿sí? Pero ¿qué le digo? Alguien me escuchará hablar y dirá, uy, me voy a volver programador. Le garantizo que cuando usted sepa lo que es realmente un programador, va a poder decidir si realmente es lo que usted quiere hacer o no. Porque yo reitero, aprenderlo todo lo podemos aprender. Querer hacerlo, ese ya es un concepto personal y de muy en claro a lo que a usted le gusta. Porque es, vuelvo y reitero, si usted es una persona que tiene mucha tolerancia al error, mucha tolerancia a los fallos, que tiene muy buena estructura de pensamiento lógico, analiza las cosas desde una manera muy lógica, tiene un gran potencial, de verdad que sí. Si no, esas habilidades también se pueden aprender, que es lo que vamos a intentar hacer aquí, que usted aprenda algunas de esas habilidades. ¿Listo, chicos? Entonces, esto es el nuevo tema, lógica de programación. Lastimosamente vamos a quitar el área bonita, ¿no? Que el diseño, que la cosita, que tal cosa, y nos vamos a áreas que a veces no les gusta a la gente, que son como la lógica, la matemática, ¿sí? Bueno, no les voy a enseñar matemática como tal porque no soy profesor de matemáticas, eso es obvio, pero sí al menos de que tengan la noción básica de la lógica que aplican las matemáticas. Ustedes deben entender que la matemática es pura lógica, ¿sí? ¿Por qué 2 más 2 es 4? Porque es lógico. Si yo cojo 2 manzanas y pongo otras 2, tendré 4 manzanas en total. Eso se llama lógica. Y ahí pues, obvio, sí. Pero si lo interpretamos en otras realidades, nos vamos a dar cuenta que no es tan obvio, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar este tema, que es un tema, como les decía, bastante estructurado y que obviamente vamos a necesitar poder trabajar de él de una manera muy completa. Iniciamos con algo sencillo, necesitamos entender conceptos básicos de computador, qué son datos, qué es hardware, qué es software, qué es un sistema operativo, qué es un software de aplicación, qué es un software utilitario. ¿Listo? Conceptos que se supone que a esa altura ustedes ya deben tener, ¿no? Independiente de que hayan estudiado conmigo o hayan hecho un curso diferente de sistemas, eso ya lo tienen. Más en el colegio le dan palos a toda hora con esos temas básicos. Solamente que a veces nos toca recordarlos un poquito. Esa es la parte fácil. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar un poquito con cosas sencillas. Primero, ¿qué es un computador? Entonces dice, dispositivo electrónico utilizado para procesar datos en forma automática y obtener resultados los cuales puedan ser organizados y analizados para producir información. El computador está conformado por una parte física llamada de hardware y una parte lógica o programa llamado software. Ahora bien, escuchen muy bien, ¿qué hace un computador? Procesar datos. Ojo, los datos ustedes lo asumen como solo archivos y cosas así. No, los datos son cualquier cosa. Para nosotros, los datos son números, letras, todo tipo de elementos. Puede ser un sí, un no, esos son datos. Todo ese tipo de información son datos. De que el computador las analiza y las organiza para producir información. Claro, el computador es un elemento de entrada y salida. Él recibe información y saca información. Usted escribe en Word y él puede devolverle un documento. Usted hace un archivo en Blender y le devuelve un video, le devuelve una foto, le devuelve otro archivo. ¿Sí me va a entender? Un computador hace eso, procesa datos. Eso es lo que él hace. Es más, si ustedes se pusieran a estudiar un poquito más el desarrollo del procesador, el procesador lo único que hace, y es verdad, el procesador lo único que hace es a nivel muy microscópico, el computador son como con puertas, que las abre y las cierra. Eso es lo que es un procesador, abrir y cerrar con puertas. Obviamente que cierta configuración de puertas deja pasar cierto tipo de corriente y eso hace que eso conforme, supongamos, un bit positivo, un bit negativo, y con eso se juega creando lo que nosotros llamamos información, datos. ¿Sí me va a entender? Pero esa es la base de todo, son simplemente con puertas, así de simple, y juegan con pulsos eléctricos. Ahora bien, ya sabiendo que un computador es eso,
yo debo entender que el computador genera datos. ¿Qué son los datos? Entonces dice, es una representación de hechos, conceptos o instrucciones organizados de manera que se puedan procesar, interpretar o comunicar por medios humanos o automáticos. Los datos son, por ejemplo, representaciones de las características de una persona, un objeto, concepto o hecho. Los datos se pueden introducir en el computador como entrada y se procesan para producir resultados de información de salida. ¿Qué es un dato? Un número. Si yo le digo sume 2 más 2, los datos de entrada, ¿cuáles son? El 2, el otro 2, ¿y cuál es el resultado? ¿Cuál es el dato de salida? Pues el 4. ¿Sí? Así de simple. Obviamente que eso ya a una escala mayor produce que un computador funcione. Entonces los datos son todo, pueden ser textos, letras, números, símbolos, lo que a usted se le ocurra puede ser un dato. Alguien dirá, profe, pues el audio no es un dato. Sí, el audio es un dato, igual que una imagen, son datos. Todos son datos. Solamente que el computador los interpreta de cierta manera para que visualmente a nosotros sea agradable. Que ustedes todavía no entienden que los computadores no todo el tiempo fueron así. No fueron algo que, hoy hago clic, algo tal cosa. No. Cuando los computadores se desarrollaron, lo primero que había era una interfaz negra donde todo se manejaba por medio de código. El computador solamente entendía el lenguaje de código, no entendía nada más, no entendía un clic, no entendía hacer clic sostenido, no entendía el play, no entendía nada de esas vainas. El computador solo entiende código y hoy en día el computador solo entiende y sigue entendiendo código. Solo que por medio de todos los procesos de avance tecnológico que hemos tenido y de grandes desarrolladores y programadores muy buenos, han logrado hacer que todo sea facilito para nosotros. Hacer clic, abrir una ventana, cerrarla, minimizarla, maximizarla, en fin, así de fácil ha sido este elemento. ¿Gracias a quién? A los programadores, que hacen que para nosotros todo sea más fácil. Pero el computador sigue sin entender una letra, un número, un color. Él no entiende esa vaina. Él solo entiende de código máquina. Más adelante vamos a hablar qué es esa vaina. Y el código de máquina, irónicamente, no lo habla nadie, solo el computador. Ahora viene la pregunta, entonces, si el computador solo habla un código que él solo entiende, ¿cómo hacemos nosotros los humanos para darle órdenes? Y eso es lo que nosotros debemos entender con esta clase. Ahora, el computador tiene dos partes, el hardware y el software. No voy a entrar a detallar, pero sabemos que el hardware son las partes físicas y el software obviamente son los programas. Los digitales. Sí, los programas. Todo lo que es programas son software, o sea, es una parte que no es física. En un computador se refiere a todos los conceptos físicos que conforman los aparatos propiamente dichos, como por ejemplo los chips, los procesadores, los procesadores de video, las tarjetas, el almacenamiento, los periféricos, todo lo que hay en un computador que sea físico, independiente de que esté dentro, ¿no? Aclaro eso porque es que sigue siendo esa confusión, es de que, como en el colegio nos dijeron que todo lo que se puede tocar o eso es hardware, entonces yo digo memoria RAM, no, eso no es hardware porque yo no lo puedo tocar. Claro, no lo puede tocar porque está dentro del computador, pero si yo desarmo el computador, saco la memoria RAM, es una tarjeta que yo puedo tener en mis manos, por lo tanto es hardware, igual que el procesador, igual que el disco duro, así estén dentro del equipo. El hardware es tanto lo que está interno como lo que está externo de él, todo eso es hardware, los componentes físicos. Y todo lo que está por fuera es hardware. Lo que es software son los procesos lógicos, es decir, lo que el computador procesa. En pocas palabras, nosotros los conocemos como programas. O el programa principal es el sistema operativo. Para aprender el equipo, tuvo que haber un sistema operativo para mostrar esto. Aquí tenemos Word, tenemos Excel, tenemos PowerPoint, tenemos todo eso. Todo eso son programas, son software. El software yo no lo puedo tocar. Alguien dirá, profe, ahí lo está tocando. No, yo estoy tocando la pantalla, que es un componente físico. Si estoy en un celular, lo mismo. Las aplicaciones yo no las estoy tocando el táctil del celular, pero las aplicaciones yo nunca las voy a poder tocar físicamente porque no existen como un material físico, existen como un medio de procesos que están originados y procesándose dentro del equipo. ¿Listo? Y eso es el software. Como lo acabo de decir, es importante entender que todo software o toda la base del software es el famoso sistema operativo. Porque el sistema operativo es el programa más potente, más poderoso que existe. ¿Sí? Al ser el programa más poderoso y más potente que existe, pues todo depende de él. Mi computador, si no tiene sistema operativo, no funciona. No procesa información porque no hay programa que le permita controlar todos los componentes físicos. O sea que yo puedo tener el computador que valga 20 millones de pesos, pero si no tiene un humilde sistema operativo, ese computador no va a servir para nada, literalmente. Para nada es nada.
ya que no podré instalar ningún programa, ya que no podré abrir absolutamente nada, porque el computador no tiene sistema operativo. Todo computador, y no solamente computador, todo dispositivo que se considere, como llaman ustedes, dispositivo inteligente, aunque realmente no es el término propiamente dicho, sino son dispositivos digitales, todo dispositivo digital debe tener un sistema operativo, ¿sí? Por ejemplo, en los computadores, el sistema operativo más común, ya lo hemos hablado, Windows. O Linux, algunas de las versiones, algunos de los kernels de Linux, o ya saben que existe el Mac OS X, así se llama. Mac OS X es el sistema operativo de los Mac, ¿listo? Pero no solamente aplica ahí, también su celular sin sistema operativo no es nada, ¿sí? Hoy en día usamos Android, ¿cómo es que se llama el sistema operativo de Huawei? A mí se me olvida. Sí, algo así, pero no me acuerdo. Entonces, si este celular no tiene Android, no sirve para nada. O si mi iPhone no tiene el famoso iOS, pues tampoco sirve para nada. El sistema operativo de los televisores, no me recuerdo. Entonces, y se lo pongo muy sencillo. Si a usted le dice, vamos a formatear un celular, ustedes van y lo restablecen de fábrica y prueban que lo formatearon. Pero si dicen que van a flashear un celular, tengan mucho cuidado porque flashear es que le van a quitar el sistema operativo y le van a poner otro. Y si hay un error en ese proceso, su celular no vuelve a servir. O sea, que lo manden a reparar tampoco. Nada, porque si usted no tiene un sistema operativo y si su celular no deja que meter un sistema operativo, esto sigue siendo, solamente son aparatos electrónicos que no sirven para nada, porque el sistema operativo es el que controla todo. Entiendan esto, necesitamos un programa que controle todo el computador, que controle todo el celular. Se lo voy a poner así, en los tiempos de antes los televisores no traían sistema operativo. El televisor era un dispositivo analógico, trabajaba por una serie de procesos. Hoy en día los televisores son digitales, traen sistema operativo que le permite controlar las funciones, por eso podemos instalar aplicaciones como Netflix, HBO, Star Plus, Disney Plus y todos los plus que quieran, ¿sí me van a entender? Gracias a que ahora hay un sistema operativo. Por ejemplo, en Samsung es Smart TV, es uno de los sistemas operativos más famosos, pero también hay en Android para televisores, ¿sí me van a entender? También hay sistemas iOS para televisores, o sea... Profe, el de LG. ¿El usa Smart? ¿Smart? Sí, el usa Smart. Él usa Smart con una versión que se llama WebOS, así se llama la versión de LG, ¿sí? Entonces, a ese punto voy, necesitamos un sistema operativo para todo. Así que usted no puede usar un dispositivo digital si no tiene un sistema operativo, lo necesita. El sistema operativo va a ser la clave de todo, ¿sí? Entonces, usted, si quiere aprender a programar, va a tener que usar de soporte algún sistema operativo. Puede usar Windows, puede usar Linux, puede usar sistema operativo que se le ocurra. Obviamente aquí vamos a usar Windows porque es lo que tienen los equipos, aunque sí les aclaro, cuando uno está aprendiendo a programar, Linux se vuelve una herramienta muy útil, ya que Linux es un sistema operativo que es libre, es open source, que aquí sí esto nos va a calar bastante. El open source es código abierto, es decir, que cualquier programador puede ver el código de esa aplicación y convertirlo en lo que quiera. Ejemplo, Blender. Blender es un programa de código abierto. Blender ha llegado a lo que está ahora no por empresas, sino por la comunidad que quiere Blender, que son programadores expertos que han ido programando cosas para volverlo cada vez más poderoso. ¿Sí me va a entender? O si no se hubiera quedado como lo compraron a la empresa directamente. Blender es un programa de código abierto y usted podría entrar a Blender sabiendo código y el código en el que fue diseñado y a editar manualmente las cosas, cosa que no puede hacer con Windows o con Word. Porque el código fuente de esas aplicaciones son secretos, son privados. Solo lo tiene la empresa Microsoft, que es la dueña. ¿Sí? Entonces usted no puede entrar al código fuente de Word y hacer modificaciones como programador. No, porque ese es software comercial. Aquí tenemos que tener en cuenta que vamos a tener software comercial y open source, código abierto. ¿Sí? El código comercial no puedo usar nada. Obvio, yo puedo usar Windows para instalar aplicaciones y hacer cosas en él. Pero no voy a poder modificar Windows como programador. Cosa que sí puedo hacer con Ubuntu, que es una de las versiones de Linux. ¿Y la más estable? No, estable está Debian, está ¿qué? Está Fedora, o sea, hay varias estables, sino que la Ubuntu es la más comercial, es decir, a nivel de usuario común, casi todo el mundo su primer contacto con Linux lo hace a través de Ubuntu, que es como la más comercial, ¿listo? Y que se parece mucho al manejo de Windows, entonces
la gente no siente tanto el cambio, el golpe de eso. Ahora bien, entonces, y Linux tiene eso mismo, lo mismo que le acabo de decir de Blender. Linux es un sistema operativo completo que es de código abierto. Por lo tanto, cualquier programador puede apoyarse en él. Y muchas aplicaciones de programadores se desarrollan en Linux. O sea que Linux como programador puede ser un gran aliado. Ojo, pero no vamos a ser 100% dependiente de Linux, ¿no? Porque si nos vemos 100% dependiente de Linux y todo el mundo usa Windows, ahí no es donde quedamos nosotros. Pues no, nosotros tenemos que aprender a manejar tanto todo el lenguaje que maneja Linux como las aplicaciones que se pueden crear en Windows, porque Windows es la plataforma principal de reproducción, ya que un sistema operativo más usado, el más común, es Windows, no Linux. ¿Listo? Muy bien. Dentro de los del sistema operativo existen dos tipos de aplicaciones: las aplicaciones como tal o los elementos de utilidad. ¿Qué son las aplicaciones? Entonces, programas informáticos diseñados para facilitar al usuario la realización de un determinado tipo de trabajo. Algunas son aplicaciones desarrolladas a la medida que ofrecen una gran potencia y soluciones eficientes, ya que están exclusivamente diseñadas para resolver un problema específico. Son ejemplos de este tipo de software los programas que realizan tareas concretas como manejo de nómina, análisis estadístico, manejo de almacén. Esos son sistemas POS. ¿Listo? El software utilitario son programas que facilitan el uso del computador como herramienta para solucionar actividades generales como la edición de textos, la digitalización de materiales. En muchos casos, los programas utilitarios son agrupados en paquetes integrados de software. Por ejemplo, Microsoft Office, OpenOffice, donde ofrece soluciones como gemas generales que incluyen varias aplicaciones: procesador, textos, hojas de cálculo, manejador de bases de datos, correo electrónico, visor de imágenes. Por ejemplo, diferenciemos acá. El software utilitario es un software que puede hacer muchas cosas. Ejemplo, Word, Excel. Usted en Word puede crear un documento, puede crear un archivo PDF, puede crear un informe, puede crear una investigación, bla, bla, bla. En Excel puede hacer una contabilidad, puede hacer una factura. O sea, son programas que sirven para muchas cosas. El software de aplicación es un software que sirve para una sola. O sea, para lo que lo necesito. Ejemplo, Photoshop. En Photoshop usted puede editar una foto y ya. La que quiera, lo que quiera, pero es editar una foto. Es un software de tipo utilidad, de tipo aplicación. ¿Sí me va a entender? El navegador web, ¿solo para qué sirve? Pues para navegar, para nada más. Eso es un software de aplicación. Y así sucesivamente. La mejor forma que yo tengo de explicar las aplicaciones son ustedes. Ustedes en sus celulares usan puras aplicaciones. Programas que solo sirven para una cosa. ¿Facebook para qué sirve? Pues para navegar por Facebook. Que puedo publicar, comentar, sí, pero es Facebook. Solo es para ingresar a esa plataforma. Instagram lo mismo, TikTok. Todas estas plataformas son exactamente para eso. ¿Listo? Ahora bien, aunque este tipo de conceptos me gusta meterlos mucho más adelante, aquí ya comienzan a insertarlos como para que los tengan en cuenta. Y es este concepto llamado lenguajes de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué nos importa tanto? ¿Por qué hoy el mundo está loco con los programadores y con estos elementos? ¿Por qué? Vamos a verlo justo después del receso. ¿Listo?